Hazte presente, Madre de Dios, en este instante. Acompáñanos y estimúlanos para crecer en santidad en pequeños instantes, en pequeños detalles. Que no olvidemos nuestro llamado a amar en todas las cosas y en todo momento. Amén. Bueno, medios para defender la castidad. Creo que se los voy a dictar porque son un montón. Pío XII tiene una encíclica que se llama Sacra Virginitas. En esa encíclica él habla de muchos medios para defender la castidad, unos naturales y otros sobrenaturales. Vamos a escribirla. Virginidad sagrada. Se llama virginidad sagrada. Si la buscan como virginidad sagrada, aparece. Entonces vamos a iniciar por los medios naturales, ¿cierto? O por así decirlo, como los más humanos. Medios naturales. Número 1, la dirección espiritual o consejería. Dirección espiritual o consejería. Para defender la castidad, importantísimo. ¿Cierto? Alguien con quien confrontes esto. Y no solamente la amistad es importante, ¿cierto? La amistad viene después, pero especialmente dirección espiritual. Alguien que te prenda luces, ¿cierto? Un acompañamiento, ¿cierto? Un acompañamiento, un director espiritual. Muy bien. Ese es el número 1. Número 2, amistad. Amistad, ¿cierto? Ya hemos hablado muchísimo de la amistad, ¿cierto? Lo importante de la amistad, de llevarse de la mano en medio de, ¿cierto? Lo que dice San Francisco de Sales. Importantísimo. Número 3, plantearse objetivos realizables. Objetivos realizables. ¿Qué significa esto de objetivos realizables? Esto es como una táctica que se utiliza muchísimo, por ejemplo, en Alcohólicos Anónimos. Entonces eso de solo por hoy, ¿no has escuchado eso? Solo por hoy no voy a tomar, solo por hoy tal cosa, ¿cierto? En algún defecto dominante que tú tienes, eso de solo por hoy es buenísimo, es fundamental. De solo por hoy voy a dejar de hacer tal cosa, solo por hoy no voy a caer en esto, solo por hoy no. Esto ayuda a avanzar muchísimo, porque uno es el propio que se coloca de ahora en adelante, nunca más tal cosa, ya dejé tal vicio y a veces no están así, ¿cierto? Muy bien. Cuando uno dice un día a la vez, eso sí lo puedo hacer. Toda la vida, eso se ve pesado. Un día a la vez. Ojo pues con esta, ofrecer los fracasos. Esto es interesante. Ofrecer los fracasos. Esto aplica mucho. Es decir, nosotros derrotamos nuestros fracasos, o sea, ganamos en medio de nuestros fracasos cuando los ofrecemos. Eso significa, por ejemplo, no desde lo moral, ¿cierto? En principio, ¿cierto? Es decir, en caídas que nosotros tenemos en temas, por ejemplo, como dificultades, ¿cierto? Tiene mucho que ver con lo que hablábamos ahorita de los sentimientos negativos, de las emociones negativas, que hay momentos de fracasos, sacarle el jugo a eso. Pero luego también, en caídas, venialidades, Dios quiera, que en las que tú hayas caído, caídas que tengas en tentaciones, de una vez eso, convertirlo en ocasión de mayor santidad, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, una persona que ha sufrido muchísimo, que tiene un vicio bien grande, tiene una probabilidad muy alta de que salió un retiro de conversión, es probable que pueda caer, ¿cierto? Hay una probabilidad alta y hay que acompañarlo obviamente muchísimo en la debilidad, lo que decíamos, pero tiene una probabilidad más grande de caer porque el vicio todavía lo tiene encima, ¿cierto? Y esa abstinencia del vicio lo ataca durísimo. Y aquí hay una clave y es que 10 pasos hacia adelante y uno atrás no significa 11 pasos hacia atrás. Significa que avanzaste 9 pasos. Y uno en cierta forma tiene que aprender a acompañar a esas personas diciendo, caíste, pues te levantas y vuelves a empezar y seguimos. ¿Cierto? Que nunca significa justificar un pecado ni decirle, ay, bueno, qué bueno que caíste, no. Pero significa, vuelve y levántate. Eso tampoco significa que todo está perdido. Porque la persona puede caer en el error de decir, ay, ya caí, bueno, todo eso de lazos tan bonito, ese retiro, pero eso fue una página y ya la pasé. ¿Cierto? Qué bonito, pero no pude.
Y ahí cae y muere del todo. Cuando te caíste, eso no significa que estás del todo muerto, ¿cierto? Significa que puedes volver a empezar, que diste muchos pasos, avanzaste. ¿Cierto? Hay que ayudarle mucho psicológicamente a la persona, mostrándole eso. Diste 10 pasos hacia adelante y diste un paso hacia atrás, benditos a Dios, te caíste. Pues levántate otra vez y vuelve a empezar. ¿Cierto? Lo que decía San José María Escrivá de Balaguer. El que quiera ser santo tiene que aprender siempre a volver a empezar. ¿Listo? Volver a empezar, eso es clave. Sobre todo en la defensa de la castidad, aprender a volver a empezar. Esto puede pasar mucho con los procesos de consagración. Perdón, si están en el proceso de consagración, que muchos se van y uno a veces se fueron en silencio o uno hace cierto acompañamiento igual como la de irse. Uno a veces se asusta mucho por eso. Sí. Uno dice, yo no sé si a qué punto es la responsabilidad de uno también como papá o como apoyo, que ese hijo no sigo en la lucha de la consagración. Sí. Y usted le puede Lo que decir decíamos, todo eso. debilidad viene acompañada. Acompañar la debilidad de ellos. Están luchando y uno tiene que estar muy pendiente de eso. Eso es papás. Muy bien, seguimos, que vamos tarde. Conocer las causas. Entonces hay que empezar a reconocer qué es lo que está causando en mí este pecado o este vicio, esta tentación tan evidente. Y hemos hablado ya mucho de eso, ¿cierto? ¿Qué es lo que está detonando en mí el pecado? ¿Cierto? El defecto dominante, y resulta que de pronto hay un deseo y que no está descansado en Dios. Esas cosas prenden muchas luces y muestran mucho. Muy bien. Otro medio, fortalecer la voluntad, ¿cierto? Entonces esto tiene mucho que ver también con aprender a decirse no. La vida es ética. Aprender a negarse a uno mismo muchas cosas. Lo que decía, me privo de lo lícito para no caer en lo ilícito. Fortalecer la voluntad, el dominio. Esta es muy importante, la calma. Mantener la calma. Sí, esa es otra. Sí. Miren, les recomiendo un par de libros si no se los han leído ya. La paz interior de Jacques Philippe, buenísimo. Fulton Sheen también tiene un libro que se llama La paz interior, buenísimo. La paz interior. Incluso él tiene otro que se llama Libertad interior, Jacques Philippe. Libertad interior, son dos muy parecidos, son buenísimos. Él tiene un ejemplo muy chévere ahí que él dice que en un agua turbia tú no ves lo que está reflejando, pero el agua sosegada, tranquila. Jacques Philippe. Sí, pero en agua sosegada sí se puede ver el reflejo. Muchas veces es muy importante recobrar la paz ante las cosas, recobrar la paz. Es el inicio para uno vencer la guerra, ¿cierto? La paz, mantener la calma ante las tentaciones, esa desesperación es no tener claro en quién estás confiando, ¿cierto? Esto es buenísimo. Esta también como un medio natural muy bueno, la ocupación y el deporte. La ocupación y el deporte. Así a salir a caminar, ¿cierto? Pero hagan algo. Hay que hacer deporte. Miren, tengo un amigo seminarista que me dice, allá en el seminario, el día que no jugamos fútbol hay como 10 crisis vocacionales, dice él. Los tiene súper acostumbrados a hacer deporte. ¿Por qué? Porque eso los mantiene súper entrenados, súper firmes ante las tentaciones. Ayuda muchísimo, ¿cierto? Son los mejores deportistas de todos los seminaristas, es una cosa impresionante. ¿Cierto? Muy bien, seguimos. Pero ayudan muchísimo los deportes, ayudan muchísimo en la lucha de la castidad. Demasiado. Yo recomiendo hacer deporte casi todos los días, la verdad. Incluso yo conozco sacerdotes que en la dirección espiritual dicen que uno puede practicar mucho la vida ascética desde el deporte, porque es que eso es, el negarse a uno mismo. Usted se pone a hacer deporte, pero todos los que ya empezamos a ser sedentarios, así que nos empieza a salir barriguita y no sé qué, vuelva a retomar el deporte y Dios mío, es horrible. Pero eso no se decía de 2 a 3. Ajá, hay que hacerlo. Miren, mi papá, por ejemplo, Eso lo deseamos ahora, que si los ángeles, yo le deseo una pregunta. les voy a poner un caso. En mi casa, mi papá pues tiene el doble de edad que yo. El hombre ha hecho deporte toda la vida, mi papá. Yo hice deporte hasta que entré a la universidad. Ahí dejé todo tirado. Y no hice más deportes, una vez ahí que me invitaban. En estos días el hombre se puso a montar bicicleta en las mañanas, ¿cierto? Porque no estaba dormido, se levanta a las 4 de la mañana a montar bicicleta. Y yo como que me le quise pegar y empecé a salir a montar bicicleta. Dios mío, la primera vez que salí me dieron ganas de vomitar de todo. En una subida me empezó a jalar él, ¿cierto? Tiene 52 años y empezó a subir en
me empezó a empujar en la subida. Después burlándose de mí, claro, lo doblo en helada y no sé qué. Los jóvenes, especialmente hoy, estamos siendo muy sedentarios. La otra generación, por así decirlo, era gente súper acostumbrada al trabajo duro, acostumbrada a la actividad física. Los jóvenes hoy somos súper sedentarios, eso es peligrosísimo. Yo no tengo nada de físico, soy pero malísimo y me ha tocado esforzarme ahorita. Entonces ahora casi todos los días estoy tratando de hacer deporte porque eso afecta muchísimo. Después te dejas coger ventaja y en la vida espiritual ayuda muchísimo. Y eso es una vida ascética, ¿cierto? Así cuando sientes así que no das más y se lo ofreces al Señor y vuelves y empiezas, ¿cierto? Yo sí no recomiendo mucho, la verdad, personalmente, el gimnasio. Vayan, o sea, hay gente que lo hace, ¿cierto? Y tengo amigos, pues, que se mantienen muy virtuosos y todo, y van al gimnasio y lo hacen. Parece bien. Pero parece que hoy en día eso se ha convertido en una ocasión horrible de tentaciones y de todo lo que usted quiera. Súmele nada más la vanidad entre todo el mundo. Pero nada más, quitando la vanidad, aún así. Pero en la casa podemos hacer deporte, salir a caminar. Es muy feo. Yo le decía ahora a Juan David que si los santos hacían deporte. Sí, Y él sí. dice que sí, que eso Juan Pablo II. ¿Usted no ha visto la foto de Juan Pablo II bateando o esquiando? Es un deportista, un atleta. Yo decía, porque es que uno a veces por la noche, por estar en los casos de lazos, uno no hace, se justifica no hacer deporte. Pero hay que sacar el espacio. Aquí en Lazo son bastante deportistas, muchos juegan fútbol, ¿cierto? Sacan espacios para jugar fútbol, háganlo. En las mañanas salgan a trotar. Por ejemplo, allá en mi localidad, muchos se han inventado ese parche de salir a montar bicicleta. Entonces madrugan todos a montar bicicleta, yo sí no serví para eso. Pero hay gente hay unos misioneros que se dedicaron a eso y les encanta montar bicicleta y van todos los misioneritos juntos. Listo. ¿Quién como Dios? Seguimos. Disciplina de los sentidos. Si es como la novena. Yo no las tengo en números. Sí, la novena. Disciplina de los sentidos. Ojo pues. Disciplina de los sentidos. Entonces, tiene mucho que ver con lo de fortalecer la voluntad. Es la abstinencia, la negación, el ayuno. Ahí tiene que ver todo esto, ¿cierto? Pero también uno empezará a negarse. San Ignacio de Loyola tiene algo que es muy, muy valioso que se llama el ayere contra. ¿Han escuchado eso? Ayere contra. De pronto eso es muy lo hemos hablado mucho, ¿cierto? A ese sí ponerle un no, ¿cierto? ¿Cierto? El contraataque le llamamos también, ¿cierto? Darle un no a mí sí y un sí a mí no, ¿cierto? Eso es disciplina, fortalecer la voluntad. Eso ayuda mucho. Muy bien, huir de las tentaciones. Eso lo hemos dicho mucho en la comunidad también, ¿cierto? El valiente es el cobarde. ¿En qué sentido? En que el que se las tira es muy valiente. No, a mí no me va a pasar nada, yo me puedo meter aquí, no. Cuidado. Lo mejor que usted puede hacer es que tiene una tentación, corra como nunca, ¿cierto? Desaparezcase. El que ama el peligro, en él perece. ¿Cierto? Eso es clarísimo. El pudor. Ya hemos hablado mucho, entonces ya explicamos lo que es el pudor. El pudor en el hablar, el pudor en el vestir, ¿cierto? Lo que tú manifiestas, los gestos. Ok, ahora vamos a las sobrenaturales. Las sobrenaturales. Número 1, la Eucaristía. ¿Se acuerdan lo que decíamos? La Eucaristía es una medicina contra la lujuria. Especialmente es una medicina contra la lujuria. Dice San Juan Crisóstomo que cuando tú recibes al Señor en la comunión, para el demonio tú eres como un león que está botando fuego por la boca. Eso es súper fuerte, o sea, eres súper así terrible, ¿cierto? Que para el demonio te ve como un león, así recién comulgado, te ve como un león botando fuego así por la boca, así, dice San Juan Crisóstomo. ¿Qué significa eso? Que el demonio le da susto cuando te ve, porque es que estás con el Señor dentro de ti. Acabas de recibir, acabas de ser una sola carne con el Señor. Muy bien. La Eucaristía es el primero, la Eucaristía diaria, porque además sana contra la lujuria, es la medicina contra la lujuria, porque ahí descansa el deseo de unidad, que es lo que hemos dicho. Segundo, la adoración al Santísimo. No, pues casi que las prácticas nuestras ayudan muchísimo, obviamente. Ahí las vamos a mencionar. La adoración al Santísimo. Entonces, descansar los ojos en el sol del Espíritu Santo, ¿cierto? El sol de nuestro Señor Jesús, que está ahí presente en cuerpo y alma, que se nos está manifestando, ¿cierto? Descansar en la contemplación de nuestro Señor. Es una belleza. Esa frase que hemos dicho mucho en la comunidad, solo el que es capaz de ver a través del cuerpo de Cristo a nuestro Señor, el Espíritu de Dios ahí, es capaz de ver, además de cuerpos en personas, un alma ahí que es muy digna y muy valiosa, ¿cierto?
Tercero, Santo Rosario. ¿Qué pasa con el Santo Rosario? Que especialmente el Santo Rosario tiene dos condiciones muy valiosas para la pureza. Uno, el auxilio de la Santísima Virgen, obvio, ¿cierto? La Virgen es un auxilio especialísimo, es nuestro auxilio en la pureza. Pero dos, es que el Santo Rosario es una oración de contemplación. Nosotros a veces perdemos como la idea de lo que significa el rosario. El rosario es un ejercicio de contemplación, ¿cierto? Nosotros lo que estamos haciendo es contemplando los misterios del Señor. Estamos accediendo al misterio de la vida de Jesús a través de los ojos de María Santísima, ¿cierto? La Ave María es como una oración, como una canción de fondo, como una música de fondo en nuestra contemplación. Porque esto es muy valioso, porque la contemplación es clave para vivir la pureza. ¿Se acuerdan lo que hablamos ahorita de las neuronas espejo? Que nosotros imitamos. Entre más contemplo, más imito. ¿Se acuerdan lo que decíamos de los casados cuando empiezan a parecerse mucho? ¿Cierto? Los casados con el tiempo bien viejitos se parecen. Pues claro, porque uno contemplando imita. ¿Cierto? Entonces el Santo Rosario es especialmente un trabajo de contemplación. Y nosotros a veces perdemos eso. Nada más rezamos el Ave María pensando en otra cosa. ¿Cierto? Pensando en... ¿Cierto? La mente se va en otras cosas. El Ave María nos ayuda a entrar en ese clima de concentrarnos para contemplar los misterios del Señor. Muy bien, el ayuno. Y esto de ayuno particularmente. Muy bonito que el ayuno del corazón, que no sé qué, sí, pero también hacer ayuno particular, o sea, ayuno de pan y agua, aprender a colocarnos ayunos. ¿Listo? Las Sagradas Escrituras, ¿cierto? La lección divina. Y en esto uno puede ser también muy creativo y yo creo, o sea, en el sentido de que uno tiene que aprender a ver cómo está uno, en qué ritmo va. Les pongo un caso, a mí, yo estaba pésimo en la lección divina, que no la hacía. Y me puse una tarea que me resolvió eso. Yo de ahora en adelante, a mí me encanta estar en el Santísimo y me quedo una hora feliz de la vida. Yo dije, pues esta actividad, que es la que más me fascina, voy a hacer la lección divina en el Santísimo. Y estoy feliz con eso. Porque muchas veces mi oración en el Santísimo yo era como, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Qué digo? ¿Qué no sé qué? Y me pongo a hacer la lección divina y el Señor se encarga de responderme mil cosas y empieza a Él a hablar, ¿cierto? Yo creo que la oración más sabia de todas es nosotros quedarnos callados y escucharlo, ¿cierto? Que hable Él. Y la lección divina hace eso. A mí me sirvió para la lección divina el Santísimo, hacerla ahí. Y además que eso es una gracia especial. Entonces, ¿por qué la Sagrada Escritura? Porque aquí ya hemos hablado muchísimo de que el Señor por la palabra, ¿se acuerdan? Por la palabra nos sostiene la fe y la confianza en Él. Entonces eso es muy importante porque eso nos ayuda a nosotros a defendernos ante las tentaciones de la castidad. Porque esas emociones negativas de las que hablamos ahorita ya no nos atacan tanto, o sea, nos atacan, pero ya tenemos un muro en que yo estoy confiado en la palabra del Señor. Por ejemplo, Fray Nelson recomienda mucho para sanar la memoria aprenderse citas bíblicas, ¿cierto? Así como nosotros tenemos jaculatorias, convertir citas en jaculatorias, ¿cierto? Por eso, especialmente los salmos. Los salmos tienen una fuerza impresionante, ¿cierto? Convertir los salmos en jaculatorias es una belleza. Yo creo que la hermana Glenda por eso es tan repetitiva en sus canciones. Ella lo hace a propósito para que la gente se les quede. Entonces no todo el tiempo está repitiendo la misma, pero ya en melodía por la hermana Glenda. Muy bonito, ¿cierto? Hagan eso, y eso ayuda mucho. La confesión. O sea, si se dan cuenta, no hemos dicho nada pues del otro mundo. Pero ya van a ver por qué sacamos todo esto. Ahorita vamos a hacer algo bien interesante con esto. La confesión. La confesión es especial. Miren, la lectura que vamos a hacer después de esto, préstenle mucha atención al tema de la confesión. Con la lectura que van a hacer. Y van a entender por qué la confesión es tan importante. O sea, yo les digo una cosa. A nosotros los misioneros nos pasa mucho que nos da pena con el sacerdote confesarnos muy de seguido, ¿cierto? Es muy triste, pero es una realidad que uno llega donde el padre y el padre te va a preguntar, porque es que todos los padres siempre preguntan al principio de la confesión, ¿cuándo fue la última vez que te confesaste? Y uno, no, por favor no me pregunte eso, ¿cierto? Porque es durísimo, porque uno le dice, no padre, hace una semanita y medio. Ay, Dios mío. Una semanita y 3 días y un poquito más, padre, yo creo un poquito más, ¿cierto? Hace ratico.
¿Uno qué hace? ¿Cierto? No puede decir mentira al padre, confiese de paso de haberle dicho mentira al padre. No puede, ¿cierto? Entonces es muy complicado. ¿Cuáles son sus pecados? Padre, le acabo de decir mentira. Imagínate. Está muy difícil. O le dices la verdad o no te confiesas. Entonces, es muy duro porque la verdad es que uno le dice al sacerdote y te va a pegar, la mayoría de los sacerdotes te pegan un regaño horrible, ¿cierto? Pero hagan el esfuerzo, o sea, no se dejen desmoronar por eso, hagan el esfuerzo por confesarse cuanto más puedan. Porque es que no es solamente el hecho, o sea, porque es que la iglesia dice, en el caso de un pecado mortal, es necesario, urgente. En el caso de no pecado mortal, es conveniente. ¿Cierto? ¿Qué significa que sea conveniente? Conviene que lo hagas. ¿Cierto? Se recomienda. Pero no es que sea urgente vida o muerte, pero se conviene. El problema es que no es solamente el hecho de que te perdonen tus pecados, es la gracia que se recibe. Porque es que el acto de la confesión te da una gracia especial. Y uno que viene luchando, esa gracia ayuda muchísimo. ¿Cierto? Entonces, hombre, es duro porque muchas veces los sacerdotes no entienden esto, ¿cierto? No lo entienden a uno como en ese... Porque cuando te ven así, creen que lo estás haciendo por escrupuloso, ¿cierto? Porque es que, hombre, eso no es pecado mortal, padre, yo entiendo, pero para mí es valiosísimo, no porque tenga una conciencia perturbada, sino porque reconozco lo sagrado que esto tiene. O sea, el valor tan grande de la gracia que recibo cuando usted coloca sus manos sobre mí y Cristo me absuelve. O sea, eso no es cualquier cosa. Pero también mirando desde el otro lado, pues que se veía muy complicado. Pero mirando desde el otro lado, el padre sí lo regañó a una penitente, la una que se estaba confesando, y le retuvo la confesión, pero no la absolvió porque le estaba diciendo que estaba desconfiando de que ya Dios le había dado la gracia. Ay, es peligroso. Y es la verdad, una vez, o sea, Dios nos dio una gracia, a veces desconfiamos y a veces también nos falta luchar. Sí, y eso es un peligro. O sea, ese peligro no se puede perder de vista. Y que uno puede también tener la conciencia ahí perturbada de, ay, me tengo que confesar por... ¿Cierto? Es decir, los pecados veniales se borran por muchas cosas también. Sí, pero es que en la confesión encontramos un flujo de gracia muy fuerte. Y a veces lo que nos puede suceder es que facilito caemos al otro extremo. O sea, lo que uno tiene que entender es que para nosotros, por la concupiscencia, la facilidad hacia el pecado es ahí. ¿Me voy a entender? Mientras que la virtud es ir contracorriente. Entonces, precisamente por eso, yo prefiero siempre empujar para hacia la virtud. ¿Me voy a entender? O sea, es obvio. Entonces, en ese sentido, por eso siempre estar más bien pendiente hacia que te pases un poquito de que, ay, me confesé hace 3 días. Obviamente no vas a hacer eso, pero que sí tengas la recurrencia, o sea, tengas siempre en la mente más o menos cuándo te tienes que confesar, que sea seguido. Porque uno es muy de, hombre, yo por ahora estoy como medio bien, entonces me tiro un mesecito, 2 mesecitos sin confesarme, ya, relajado. Y uno puede hacer relajar la conciencia con eso y eso es peor. Pues yo una semana me confesé 3 veces. O sea, uno puede caer en el error. Con el mismo lo bueno de ser padre es que de padre no digo, o sea, no por eso sí es a de lazos, él me dice no importa. Y una cosa muy bonita con eso que acabas de decir es tener un confesor, ¿cierto? A veces uno le dan pena los pecados, entonces uno lleva, no, con mi párroco que me conoce y tengo que quedar bien con él porque el misionero y no sé qué, entonces no puedo, y uno va buscando por allá otros. Consígase uno. Y eso es bonito porque eso además también te exige a no pecar. Porque es que si uno va cambiando de padre todo el tiempo para confesarse, entonces uno se relaja con eso, ¿cierto? Pero si es con el mismo y resulta que muchas veces uno, atentos con esto, resulta que muchas veces uno se confiesa siempre el mismo pecado. Entonces uno va del padre por enésima vez a decirle el mismo pecado y el padre te va a decir, otra vez, ¿cierto? Y a uno ya le da vergüenza y uno quiere más bien ir a buscar a uno, no, vaya con eso otra vez. Porque se lo va a esforzar lo va a animar a, bueno, pilas pues, has caído ya mucho en eso, ¿qué vamos a hacer? ¿Cierto? Te va a exhortar, aquí ya es hora de que salgas de ahí, ¿cierto? Un error ahí, un signo de más bien, no mucha salud espiritual, es uno más bien buscar a otro y alcahuetearse uno ahí el problema. Yo por eso a veces me confieso como otro de la misma parroquia, porque precisamente por eso, porque a veces siente que es que vuelve y le dice, no, tranquila, que no sé qué, y uno, padre, espérate lo mismo, ¿qué vas a decir? Entonces a veces me confieso, y otra vez, claro, me confesé con el otro ahí llorando porque me regañó. Que te regañe un poquito. A ver,
Pero en el yo pecador de la iglesia no se queda perdonado algunos de los pecados que pronto no. O sea, ¿Cómo? Yo a veces me pregunto, ¿y cuáles son los pecados realmente? Entonces, que no necesitarían todos necesitarían la confesión, pero que en el yo pecador quedarían perdonados. Cuando el Padre. Los veniales. Por eso. Veniales. Y uno confiesa mucho. Y una cosa importante sobre la confesión, uno siempre se confiesa haciendo un sándwich, eso está mal. Se tiene que iniciar siempre por los más graves. Ya. Porque muchas veces puede que el padre no tenga tiempo y se le pueda cortar la mitad del camino. Inicia por los graves. Uno es el propio que inicia con los suavecitos, tira el grave de rapidez y luego, ¿cierto? ¿Qué pasa? No, arranque siempre por los graves. Los más graves de todos, arranque ahí, ¿cierto? Ya después con los otros. ¿Por qué? Porque especialmente esos que son peores son los que con mayor urgencia tienes que confesar, ¿cierto? ¿Me van a entender? Bueno, muy bien. ¿Quién como Dios? La fe. Solita, sí, la fe. Crecer en la fe. Trabajarle a la fe. O sea, pedirle al Señor, Señor, creo, pero aumenta mi fe. Por todo lo que hemos dicho aquí, que el pecado siempre inicia por la desconfianza. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo vamos a cultivar especialmente la fe? Yo creo que la lección divina es clave para eso. ¿Cierto? Buenísimo. Vas a ver que crece la lección divina. A mí me cambió la lección divina del cielo a la tierra, del tierra al cielo, haciéndola en el Santísimo. Bueno, ojo, esta es clave, oración en el Espíritu. ¿Qué significa eso? Colóquela así, oración en el Espíritu. Esa es la oración que es espontánea. Y es muy importante porque aquí hemos hablado mucho de los deseos, de a veces como uno tiene como muchas cosas ahí guardadas y tiene que descansarlas en el Señor, de desahogarle al Señor lo que sentimos. ¿Cierto? Es decir, uno cree que la oración espontánea no tiene tanto poder y entonces uno prefiere un Padre Nuestro. Eso a veces pasa, en momenticos así como comunes, como que voy a rezar un Padre Nuestro por esto que me está pasando. Buenísimo, o sea, haz una oración también, pero haz oración espontánea. Saca una oración que te salga, Señor, mira cómo me siento, que el Señor escucha toda oración. ¿Cómo hacer para de pronto no caer en un monólogo? Porque muchas veces uno puede ir al Santísimo y literal es como hablar consigo mismo y salió y Jesús ahí como, hola. Yo creo que eso al Señor le da como ternura, pues eso, o sea, no es que se va a decir como que, uy, egoísta, ¿cuándo vas a hablar conmigo, pues? O sea, es bonito, o sea, yo creo que no se va a poner bravo del Señor por eso. Pero muchas veces lo que uno quiere es como más bien como querer convencer a Dios con esa oración. ¿Cierto? Señor, te lo voy a pedir así bien fuerte a ver si con eso te convenzo. El Señor está más convencido que nosotros. Y es la parte como de la fe que nosotros tenemos que tener clara. El Señor está muy convencido. Más bien lo que Él quiere es que lo escuchemos. Entonces sí, que no sea monólogo, yo creo la mejor forma es la lección. Porque es que en leer la palabra de Dios, o sea, puede que el Señor te hable directo, o sea, que te diga hola, así como, o sea, te hable directo, eso puede pasar, ¿cierto? Conchita, no sé, a muchos santos les ha pasado, muy bueno, muy bonito, pero no a todos nos pasa, ¿cierto? Sin embargo, cuando tenemos infalibilidad de que esto es palabra de Dios, es en la palabra de Dios, en las Sagradas Escrituras. Entonces te aseguro que, por ejemplo, a mí me ha servido mucho eso, la lección divina en el Santísimo. Yo me pongo a escribirla ahí, y Dios mío, todo lo que te dice, y además que te lo dice muy puntual, o sea, es que es sorprendente lo puntual que el Señor es a tu vida. Que uno dice como, la iglesia escogió este evangelio, de tanta gente escogió este evangelio nada más para mí. Esto lo necesitaba yo en este momento. Uno llega a pensar eso. Es porque Dios es tan grande que en su providencia, ¿cierto? De todo se vale perfectamente. Necesitabas eso en ese momento. Y se van a sorprender, es una cosa hermosísima. Entonces, yo creo que la mejor forma de que no sea monólogo, pues es eso. O sea, ¿cómo lo puedo escuchar? ¿Dónde sé que lo puedo escuchar? Pues en la palabra de Dios. Mi hermanito, por ejemplo, mi hermanito menor tenía muchos problemas, siempre como tiene problemas así como difíciles, siempre me tira preguntas de la fe súper complicadas. Y él me decía, pero yo siento que Dios no me habla. Siempre me decía así, Dios cómo habla, mi Dios no me habla. Y yo le decía, pues obvio, o sea, es que si te habla, si te aparece y te habla, el susto que te va a dar, ¿cierto? Hola, te pegas del techo enseguida, ¿cierto? No a todo el mundo Dios le concede esa gracia porque pues Dios te va preparando, ¿cierto? Pero donde tienes certeza de que Dios te habla, es leyendo la palabra de Dios, porque eso es Él. O sea, esa es la carta de amor de Dios para ti. Entonces es uno también, yo digo por lo menos, uno tener un poquito preparada la oración en el Santísimo. Hay momentos en los que uno puede desahogarse y hay que desahogarse, ¿cierto? Pero entender que ese desahogarse nunca lo hagas como tratando de convencer a Dios, porque a Dios ya lo tienes convencido. O sea, Dios ya está claro en que te ama y quiere tu sumo bien.
¿Me hago entender? Tú lo que haces es desahogarle cómo te sientes. Y eso es hermoso porque el Señor quiere escuchar eso. ¿Se acuerdan lo que hablábamos de la relación con Dios de amistad? ¿Se acuerdan? Es tratarlo como un amigo. Y claro que un amigo está dispuesto a escucharte. Y es bueno que te desahogues con el Señor. Y hay veces en las que uno está en el Santísimo y no solamente habla, pues no importa, ahí se quedó, ¿cierto? Si en eso sientes consolación, esa es la oración que debes hacer. Eso es bonito. Eso lo dice San Ignacio, no me lo inventé yo. San Ignacio dice, si en esa oración sentís consolación, quédate ahí hasta que te sientas satisfecho. Listo, amén. En el libro, el autor comienza diciendo que ¿qué es la oración? La oración es la comunicación con Dios. Por lo tanto, nuestra vida diaria debe ser continua oración. ¿Por qué? Porque es que la criatura debe estar en continua comunicación con su creador, sea con la felicidad, sea en el museo, en fin, todo tiene que ser oración. Entonces no es como hacer un monólogo de oración, sabiendo que Dios está escuchando en todo momento y en todo lugar. Solo quiere que yo le diga lo que siento en el corazón, pero él lo sabe, pero él quiere que yo lo diga. Entonces no es como convertir en un monólogo, sino que en cualquier momento puede ser cualquier rato para oración. Señor, no sé orar. Pues el solo hecho de tú decirle al Señor, Señor, enséñame a orar, ya empezaste a orar, ¿cierto? Ya inició la oración. A mí me gusta mucho que en el Padre Nuestro, creo que es Benedicto XVI el que dice que en el momento en el que nosotros pronunciamos la palabra Padre Nuestro, Dios inclina su oído a nuestros labios. O sea, le coloca como su oído en nuestros labios enseguida. Entonces, cosas tan sencillas es tener nosotros certeza de que Dios ya te está escuchando. O sea, porque Dios está más enamorado de nosotros que nosotros podríamos nunca. Entonces ya Dios te va a escuchar. Vamos a tener esa confianza de hablarle al Señor. ¿Cierto? Amén. Eso es la oración en el Espíritu. Pero eso tiene también mucho que ver con la parte carismática. O sea, soltarse en el Espíritu, que el Espíritu Santo te enseña a orar. ¿Cierto? Yo me acuerdo una vez que yo estaba haciendo ejercicios espirituales con unos religiosos, los religiosos del Ave María, y pues yo en la mañana pues me levantaba con ellos y ellos hacían la lección divina en la mañana. Y entonces ellos hacen lección divina, no sé si está mal contando eso, y ellos la comentan entre ellos, ¿cierto? Hacen la lección divina del Santísimo y se la comentan pues entre ellos, leen sus reflexiones, muy bonito. Y ellos, me acuerdo una cosa que uno de los monjes una vez decía, Espíritu Santo, adórate en mí. Eso me pareció hermosísimo. Decía, Espíritu Santo, adórate en mí. O sea, él estaba diciendo más o menos, yo no sé orar ni tengo mucha forma de orar, pero que el Espíritu Santo sea el que dirija la oración, lo que salga ya es bueno. O sea, lo que salga ya era lo que yo necesitaba para orar. Amén. Muy bien, no se duerman. Examen de conciencia. Examen de conciencia. Esto es, a ver, pónganse a pensar, ¿cuándo fue la última vez que ustedes hicieron un examen de conciencia antes de confesarte? Qué bueno, excelente, ¿cierto? Examen de conciencia, ojalá escrito, eso no tiene nada malo. Lo que pasa es que a veces los padres ven la hoja y lo quieren ahorcar a uno, pero trate de aprendérselo antes de ir Los padres, se los pecaron a Santa Dios, ¿qué pasó? Pero ojo, importante, ¿quién como Dios? No solamente me refiero, y aquí esto es importante, no solamente examen de conciencia antes de confesarse, sino, y esto es característica de todos los santos, el examen de conciencia antes de dormir. Ah, sí, muy bueno. El examen de conciencia es de sin oración y salvación. Diario. Que si vencí la pereza levantarme esta mañana, si hice el ángelus y San he Ign- obedecido con espíritu y alegría a mis padres. San Ignacio recomienda hacer examen de conciencia cada 5 minutos, eso es impresionante. Usted hace los ejercicios espirituales, ¿ah? Es una locura. Usted está haciendo, cuando hagan ejercicio ignaciano, si alguna vez Dios les da la gracia, que es muy hermoso, después de cada reflexión, usted tiene que hacer un examen de esa reflexión. O sea, usted termina la reflexión que hizo y enseguida examínese. ¿Cómo le fue? Si estuvo en consolación o en desolación, cómo se recibió eso, cuál fue la luz mayor. Le empieza a hacer una cantidad de exámenes. ¿Cómo? ¿De la reñaga? Ah, no sé. Que ellas lo hacen como un coloquio, cada párrafo, cada regla lo va a meditar constantemente y lo va haciendo como una interiorización, o sea, va haciendo lo que se leyó al presente.
Genial. No los conozco. Pero, dale, ajá. Lilianita recomienda un examen de conciencia y es que cuando nos acostemos, revisar cómo fue el amor hacia Dios. Entonces, cómo hice mis prácticas, cómo estuve en unión con Dios, cómo traté a las personas con las que estuve y con cuánto amor hice mis deberes de Estado. Y con esos tres, ahí se puede dar un buen examen de conciencia. Repítelos para ver si me los aprendo. Primero, amor hacia Dios. Cómo estuvo mi amor hacia Dios. Segundo, cómo traté a los que estaban a mi alrededor, o sea, cómo amé a los que estaban a mi alrededor. Y tercero, con cuánto amor hice mis deberes de Estado. Genial. ¿Cómo lo hice? Está excelente, anoten eso, está muy bueno. Yo me aprendí algo que me ayudó muchísimo, que es de Monseñor Álvaro del Portillo. ¿Han escuchado de él? Él es, exacto, el sucesor de San José María Escrivá de Balaguer. Él tenía una ejaculatoria que me parece muy bonita. Él tenía 3 palabras y siempre las repetía y las convertía en una oración. Él decía, gracias, no, él decía, perdóname, gracias y ayúdame más. Él siempre decía esas 3 palabras. Pero me parece muy bonito porque él era un hombre de una vida interior tremenda, era un santazo. Creo que es beato ya. Y ayúdame más. Entonces él todo el tiempo estaba repitiendo eso y lo convertía en oración de vida interior constante con Dios. Entonces en ese perdóname, ¿qué hacía? Pues examen, ¿cierto? En que la embarré, muy parecido con eso. ¿Cuánto amé al Señor? ¿Cuánto no? ¿Cómo me fue? ¿Cierto? Pero ese gracias también es importante porque también es la acción de gracias al Señor, la oración de acción de gracias. Es súper importante en la vida espiritual. Entonces, gracias, Señor. Y luego le ayúdame más, o sea, dame gracia para mejorar, ¿cierto? Esas 3 sencillitas, uno convertirlas en oración. Una belleza. Claro, en la acción de gracias. La acción de gracias es una alabanza. Muy bien, ¿quién como Dios? Y la última, comunión de los santos. Comunión de los santos. O sea, para defender la castidad tenemos un montón de amigos en el cielo, ¿cierto? Pedirles la ayuda, ¿cierto? Que son como una especie de transfusión de sangre espiritual. Ellos vienen aquí a ayudarte en tu debilidad. Y yo creo que eso es de esas cosas que no tienen límites y que lo hemos agotado muy poquito. Es decir, nosotros tenemos eso como, comunión de los santos, muy bonito, yo quiero mucho a San no sé quién y a no sé quién, pero que acudamos en verdad a eso muy poquito. Saquémosle más el jugo a la comunión de los santos, a pedir su intercesión en cosas particulares. Uno tiene que ser muy atrevido. Es que mire, la vida interior de los santos eran los propios que le decían, vea, santo no sé quién, a usted le voy a confiar esto. Y usted me responde. Era así. Y estos tipos todos atrevidos y uno ni por ahí. ¿Cierto? Uno tiene que ser muy atrevido también en la vida espiritual. Y ser así. ¿Cierto? A tal santo, mira, yo tengo esta dificultad, ¿me ayudas con eso? Ahí nos vemos, ¿cierto? O sea, apoyarse en la comunión de los santos. Amén.